Buenos días, mi nombre es Pablo y estamos en el Museo Etnográfico de Talbeila. Vamos a hacer un recorrido y le voy a presentar los enseres, los aperos, lo que se utilizaba antes, cómo se trabajaba. Este es el yunque, donde se machacaba y se trabajaba el hierro. Aquí tenemos una serie de vasijas de cerámica que se utilizaba mucho, tanto la olla para guardar la matanza, chorizo, lomo, la costilla, las botijas, los botijos. La botija es un recipiente que tiene una sola boca y el botijo tiene dos, por donde se ponía el agua y el pitorro. Siempre se decía que la botija hacía el agua más fresca. En fin, diferentes ollas. Y aquí abajo tenemos útiles de labranza. El arado romano, que yo he visto labrar con este arado que es de madera, la reja. Después venía la vertedera, es un elemento más adelantado porque volcaba la tierra para un lado. Otro tipo de vertedera, otro un poco más moderno, que yo aquí en Talbeila no lo he visto funcionar. Esta pala es con la que se cavaba a mano, se ponía con el pie, se apretaba y se daba la vuelta a la tierra. Este es el dalle o guadaña, que con esto se segaba la hierba de los praos. Este es el dalle. Y este martillo y ese yunque, con eso se picaba el dalle. Después de segar por la mañana, se sentaban en el suelo y con eso afilaban el dalle. Este es un bielo para levantar la parva y separar el grano de la paja. Y esto se llama zoqueta. Esto se utilizaba así en la mano para segar y con la hoz no cortarte en los dedos. Diferentes clavos. La picona se utilizaba mucho en montes, cuando se iba a las limpias. Con esto se arrancaba el tronco del brezo y con aquella parte se abría. Un arado, como el que hemos visto al principio, pero completo. La esteva, las orejeras, la reja, el timón. Aquí tenemos el ubio o yugo. Este ubio sería para vacas, porque aquí meterían la cabeza de las vacas y con las coyundas se atarían los cuernos. El cencerro que siempre llevaban las vacas, el barzón, y aquí se llevaba la clavija, la cabezada. Y aquí hay una cosa muy importante, esto es una romana. Esta romana era del pueblo, todo el mundo tenía acceso a esta romana. Cuando se vendía un becerro, unas cabras, se compraba un saco de grano, se iba al ayuntamiento, se pedía la romana y después se volvía. Yo me siento familiarizado con esto porque de pequeño lo he utilizado todo. Esta es la cabezada, que se ponía a la yegua, a la mula, se ponía en el cuello y aquí se metían estas costillas. Se metían, esto, como hemos dicho antes que esa era de vacas, esta es de mulos o de yeguas o burros. Se metía, se ataba aquí en la cabezada y tiraban el barzón. Esto se llama amugas. Eso se ponía, la base de la carga siempre iba a la albarda. Esta es la albarda, siempre se ponía la albarda. Y luego encima de la albarda, para no hacer daño al animal, se ponía estos son unas artolas para transportar cereal, los haces del cereal. Se ponía el haz, se ataba con la cuerda aquí, se ponía otro haz y se podían llevar hasta 10 haces. Esto es el trillo, con lo que se trillaba la mies. Cribas, arneros, con lo que se separaba la paja del trigo. Primero se abeldaba y luego se separaba. Estas son medidas de granos. La fanega, la media fanega, el celemín y el cuartal. En casi todas las casas del pueblo había horno de pan.
y cada semana solían hacer pan. Esto es una artesa. Artesa. Esta artesa tiene aquí unos, como si fueran unos carriles, y aquí se cernía la harina. Se llevaba el saco de grano al molino, se venía con el saco molido, pero luego con estos arneros se separaba el salvado de la harina. Abajo caía la harina y luego con esa harina, con la levadura, con la masa madre, hacían la masa. Se dejaba dormir y al día siguiente hacían el pan. Aquí tenemos la clásica indumentaria, que esta la llevaba mi abuela, que es el delantal, la saya, por debajo seguramente que van las enaguas, los zapatos estos, y esto es la toquilla que la han llevado hasta hace poco. Esto es una horma para arreglar zapatos, y ahora aquí ya pues tenemos instrumentos. Estos instrumentos, estas tijeras son para esquilar burros, ovejas. Esto es para cardar lana, para cardarla. Antes se utilizaba mucho. Esto es una cosa que lo utilizaban todas las chicas en la escuela. Esto es no me acuerdo cómo se llama, es un bordador. Ahí se ponía la sábana, el almohadón o lo que sea. Cuando se iban a casar siempre llevaban las sábanas y los almohadones bordados con los nombres. Esto es un escardillo. Aquí tendría su mango, y esto, en los meses de mayo, por ahí, cuando empezaba a crecer el trigo y los cardos, con una horquilla por arriba y con esto se quitaban los cardos. Una tijera, una navaja, y esto pues era para lavar, tanto esa como esta, con el jabón hecho en casa. Esto existía en casi todos los hogares, ¿eh? Era como el lavabo, el agua abajo y la palancana arriba. Otra palancana más grande. Y aquí, esto, yo digo siempre que esto es la máquina de arrancar pelo, porque con esto nos cortaban el pelo. Había aquí un peluquero con unas manos grandes. Yo recuerdo que nos cogía así, y ya no te podías escapar, y con la máquina detrás, pues arrancaba, cortaba, pero te lo quitaba. Estos son para afilar las navajas, porque antes se afeitaba con navaja, y esto era para afeitarlas. Estos son colmenas. Esta es la colmena antigua, y esta es la colmena más moderna. Esta colmena tiene aquí los panales. Aquí es donde la abeja hace la miel. Y bueno, este es el ahumador, que es la defensa del apicultor, la cera. Estos son herramientas para trabajar la madera. Esto es una azuela. Esto tenía un filo muy, muy afilado, y con esto se moldeaban la madera. Esto es otra. Esto es para picar el dalle, la guadaña. Se clavaba en un... No, perdón. Para pelar varas y cabrios. Se clavaba en una madera, aquí se enganchaba la vara, e ibas pelando hasta que... Y luego, con la misma hacha o hacho, se sacaba. Tenazas. Este martillo era de herrar. Y los clásicos tronzadores. Tronzadores, que este es un tronzador de una sola persona. Solamente este se cortaba de arriba para abajo para hacer tablones y ¿cómo se llamaban? Suelas. Las barrenas antiguas, los taladros de ahora empezaron así. La garlopa, con esto se hacía machembra, se machembraba. El cepillo, tienen diferentes nombres. Esto era para pelar con las dos manos. Se cogía y se pelaba. Un escoplo, el serrucho, que lo tenemos ahora, garlopas también, la sierra de mano, otra sierra más.
Y esto es todo lo que se refiere a la resina, la azuela, el borrasco, la raidera. Este era un pinos, y en primavera se les quitaba la corteza, solamente la corteza. Se ponía con esta media luna, se clavaba y se ponía esta chapa. Se ponía una punta aquí, se ponía el cacharro, y con esto, para que fuera bien, tenía que cortar tanto como llevarte los pelos del brazo. Pues con esto ibas picando, y había que picar cada 7 días, y a la 5ª picada es cuando se llenaba el cacharro, que en uno se llenaba antes y en otro después. Después íbamos a coger la resina con esta lata, se ponía el cacharro así, con esta se quitaba bien, y luego cogíamos cogíamos así, aquí, y luego de aquí tenemos el banco, que este banco estaba en todas las casas, tanto la chimenea fuera de cesto, cónica, que era casi todas, como no, porque en las cocinas entraba mucho aire y hacía mucho frío. Entonces, este banco es pequeño. Eran igual, pero más grande. Entonces, esta parte de atrás protegía los riñones, porque siempre el frío entraba por los riñones. Aquí, esto es el fuego, donde estaba todo, y aquí nos sentábamos. Esta parte protegía las piernas, las corvas, y esto nos protegía la espalda. Los clásicos taburetes que había en todas las casas. Esta es la cocina, supongamos que esta es la cocina, esto es la llar, que va cogido, aquí hay una caldera. Este tipo de calderas es con las que se hacían las morcillas, la caldera de cobre. Pero siempre estaba el caldero que se estaba cociendo la comida de los cerdos. Esta es la trébede, otra trébede, la clásica sartén que se ponía encima de las trebes. Estos son los morrillos, entre morrillo y morrillo se ponía la leña. El clásico puchero que hacía las alubias, el que aguantaba esto. Y esto solía estar siempre lleno de agua caliente, para lo que fuera. El agua caliente en invierno se necesitaba para todo. Estas son las tenazas con las que se cogía la leña, se metía, se sacaba. Estos cazos estaban en casi todos los sitios, porque aquí esto es muy limpio. Hacías lo que fuera y luego era fácil de limpiar todo. Aquí tenemos los candiles que se utilizaban. Antes de tener la luz eléctrica se utilizaban los candiles con aceite y la torcida. El molinillo del café, diferentes jarras, la aceitera. Y aquí hay una cosa que yo diría que es lo más antiguo que hay. Esto es la tonguera. La tonguera se utilizaba aquí. Y estos son teas de pino, se encendían y se ponían aquí. Y con esto podías ver, se ponía todo negro, pero esto era la forma de ver por la noche. Y esto diríamos que es pues un lavabo de los de ahora. Esta es una mesa, esta es una pequeña, como he dicho antes, y aquí se echaba el agua y aquí se lavaba uno. Los cántaros y la cantarera. Aquí tenemos estas maderas o recipientes. Esto es para curar jamones. Aquí se ponían los jamones o el tocino, se ponía un jamón o tocino, sal y otro, y se dejaban, se presionaban, se ponía un peso encima, iba saliendo el líquido que tenían por aquí. Y luego ya cuando se suponía que habían tomado la sal y que no tenían líquido, se colgaban a curar. Esto es una pequeña gamella. Una gamella es un recipiente que se hace con el tronco de un pino, con el pino. Se puede hacer más grande o más pequeño.
Y esto se utilizaba mucho en casa, sobre todo en las matanzas. Aquí hay otra. Aquí tenemos, pues quizás sea la comida más importante que ha habido en esta zona. Las alubias pintas. Aquí siempre se han comido. Aquí tenemos, este artilugio es el gancho con el que se coge al cochino cuando lo matamos en la matanza. Se coge con esto, el cerdo siempre tira para atrás, se coge así y se le mete el cuchillo. Esto. ¿Qué es esto? Pues esto es, habréis oído hablar de quién le pone el cascabel al gato. Los gatos solían estar siempre cerca de la lumbre, molestaban, y para espantar al gato se le daba con esto, pero no se le llegaba a dar, porque en cuanto el gato oía sonar el cascabel, corría.